pero una congregación que está atenta, escuchando y analizando, no para juzgar o calificar al que predica, sino para que la palabra del Señor la pueda asimilar. Es una iglesia que va a ser bendecida. Así que yo le invito a estar bien atento. No tardaré más de 90 minutos, así que yo le invito a que esté atento a los primeros 30, y si en los primeros 30 ya lo entendimos, ahí paramos. Marcos capítulo 6, verso 1. El Señor Jesús se encontraba en Nazaret. ¿Le suena este nombre? ¿Sí? Cuando algunos autores y en la misma Biblia se refieren a Jesús, ¿cómo lo mencionan? ¿Jesús de dónde? Jesús de Nazaret, la región del Señor Jesús donde Él estaba. Y dice el capítulo 6, versículo 1: salió Jesús de allí y vino, ¿a dónde? A su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegó el Señor Jesús a su tierra, el lugar donde había crecido. Llegó a su barrio, el lugar donde le conocían desde que Él era un pequeño. Le habían visto crecer, conocían a su mamá, conocían a su papá, conocían a sus hermanos. Y el Señor Jesús llega a su tierra, y dice el verso 2: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Hasta ahí uno pensaría que esto que está sucediendo es algo muy bueno. Llega a su tierra con su gente que le conoce, que le ha visto crecer, donde Él ha dado buen testimonio desde que era un niño, porque dice la palabra que el Señor Jesús crecía en gracia, en estatura y en sabiduría. No había alguien que pudiera decir algo malo del Señor Jesús. Ahora, ya ha iniciado su ministerio, llega a su tierra y comienza a enseñar en la sinagoga en el día de reposo. Y la gente, ¿qué? Dice este texto, se admiraba y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Note la forma en que se expresan. Yo le hago una pregunta, ¿es con respeto? Cuando alguien dice: ¿y este qué trae? ¿Cómo suena? Despectivo. ¿Y este de dónde salió? Y si a usted le dicen: ¿y este de dónde salió? ¿Usted qué dice? Ey, este tiene nombre, ¿cómo que este? Bueno, ellos estaban siendo despectivos. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. No es un asombro para bien de decir: mira qué bien, Jesús, el niño, el adolescente, el joven que fue creciendo en sabiduría y en gracia, ha alcanzado. Mira, ahora no cabe duda que es un enviado de Dios. No, lo están menospreciando y dicen: ¿y ahora de dónde saca estas palabras? ¿Y cómo es que hace estos milagros y esta sabiduría? ¿De dónde? Y tenemos que entender algo. Él había llevado una vida ¿qué? Perfecta, sin mancha. Tenía una buena reputación que le respaldaba. No era un improvisado. Verso 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Le conocían o no? ¿Qué tanto le conocían? ¿Se sabían a todos los de su familia? ¿No es este el carpintero? Se refieren a él. Él estaba enseñando en la sinagoga.
¿Quiénes enseñaban en la sinagoga? Los maestros de la ley. Y aunque lo estaba haciendo con sabiduría, ellos se refieren a él por su oficio, como una forma de decir: este hombre no tendría que estar ahí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Envidia, soberbia, como diciendo: aquí están, él tendría que estar acá con nosotros, no ahí donde está. Y se escandalizaban de él. Vuelvo a recordarles, ¿en dónde se encontraba? En su tierra, con su gente. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5 lo vamos a leer juntos. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesús en esta región? Muy pocos. ¿Y qué es lo que más le asombraba al Señor Jesús? La incredulidad. Dice: no es posible, bueno, no cabe duda que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y no solamente dice en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa, porque ni aún sus propios hermanos creían en él. Después fue que creyeron, después que resucitó, después de que ascendió al cielo, después creyeron, antes no. Y dice: se asombraba de la incredulidad. Hermano, este texto, esta porción, he querido leerla para entrar bien en contexto. Entonces el Señor Jesús llega a Nazaret, su tierra, con su gente, enseña, pero la incredulidad de ese lugar, contrario a lo que uno podría pensar, es demasiado grande. Le menosprecian, hay orgullo, hay envidia. Y el Señor Jesús hace unos pocos milagros, no porque no tenga el poder, sino porque en ese lugar había una fuerte incredulidad. Y esta palabra, incredulidad, y como se le llama a quienes no creen, ¿cómo se le llama a quienes no creen? Incrédulos. Es una de las palabras que dentro del pueblo evangélico se utiliza mucho. Cuando alguien aún no ha creído en el Señor Jesús, cuando aún no le ha entregado su vida, ¿cómo nos referimos a ellos? Incrédulos. Es que los incrédulos, es que es un incrédulo. ¿Qué pasó después? Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Versículo 12. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dice el siguiente texto: y dejando Nazaret. ¿Ok? Hasta ahí nada más. Dice: cuando el Señor Jesús supo que Juan el Bautista estaba preso, ¿qué región dejó? Nazaret. ¿Cuál es la razón? Ya vimos cuál es la razón por la que dejó Nazaret. ¿Cuál fue la razón por la que dejó Nazaret?
por la incredulidad que había ahí, por la dureza de su corazón. A los suyos fue y los suyos no le recibieron. Predicó e hizo unos cuantos milagros a consecuencia de la dureza de su corazón. Y el Señor Jesús comprendió, entendió, esta tierra no es tierra fértil. Este lugar, aquí no va a haber crecimiento porque los corazones están como duros, incrédulos. En teoría, si alguien tendría que haber creído, eran los de Nazaret, porque conocían su testimonio de vida. No había algo que refutarle, pero no creyeron. Y el Señor Jesús dice, bueno, a sus discípulos, vayamos a otro lado. Y dejando Nazaret, vino y habitó, ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Hermano, esta es una profecía que encontramos en Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. No la vamos a leer ahorita, pero ahí está esta profecía, que el Señor Jesús llegaría ¿a dónde? A Galilea a predicar. Pero Galilea tenía una característica bien importante. ¿Cómo se le menciona en el último renglón de Mateo capítulo 4, 15 que tenemos aquí? Galilea ¿de qué? Galilea de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Galilea de los gentiles estaba dentro de lo que era Israel. Dice que estaba en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, del otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles era una ciudad, era una región que se caracterizaba por algo, porque la gente ahí no creía en Dios. No era un pueblo judío. La gran mayoría de los que habitaban en esta zona era gentiles. No conocían la ley, no conocían las escrituras. Era gente que vivía su vida sin Dios. El verso 16 nos describe cuál era su condición. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Cuando dice el pueblo asentado en tinieblas, se refiere a un lugar donde Dios no era el Dios al que se adoraba. ¿Qué reinaba en la tierra de Galilea? Tinieblas. Pero llegó Jesucristo, que es la luz del mundo. El pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de ¿qué? De sombra, de muerte. Leamos juntos la última parte. Luz les resplandeció. La bendición que estaba para Nazaret fue llevada ¿a dónde? A Galilea. Porque en Nazaret despreciaron la luz del mundo. Y fue llevada a Galilea. Y ese lugar de oscuridad, ese lugar asentado en región de sombra de muerte, dice la escritura, que vio luz, que les ¿qué? Que les resplandeció. ¿Decimos amén? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le voy a pedir, nos vamos hasta el verso 25. Leemos juntos el verso 25.
y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué pasó en esa tierra, en tierra de Galilea? La luz que resplandeció. Y lo que no sucedió en Nazaret, su tierra, vino a suceder en Galilea, tierra de gentiles, en donde en teoría y a lo que uno podría ir trazando, el lugar donde era menos probable que le recibieran, le recibieron con los brazos abiertos, recibieron la luz, no se escondieron de la luz. Como dice Juan capítulo 3 verso 18, y la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La tierra que en teoría era de gente mala, y lo era, fue la tierra que recibió el mensaje. Hermano, ellos creyeron. Y en esta mañana quiero hablar acerca de esto. Hacemos mucho hincapié en los incrédulos, y a veces nos referimos hasta con una forma, con un poquito de soberbia quizá, de sentirnos un poquito superior. Es que son incrédulos. Ya conoce cómo son los incrédulos. Hermano, gracias a Dios porque usted y yo hemos creído al nombre del Señor Jesucristo. ¿Decimos amén? Pero hermano, tenemos que estar analizando nuestra vida constantemente. Tenemos que estar haciendo un análisis de nuestra mente, de nuestro corazón, del estado de nuestra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué probabilidad hay que dentro del pueblo cristiano algunos nos estemos comportando como aquellos que vivían en Nazaret? Y que nuestra incredulidad esté impidiendo el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué probabilidad hay de que nuestra incredulidad esté estorbando a la obra redentora, regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas? Algunos dirán, hermano, pero eso es imposible porque yo ya ¿qué? Yo ya creí, yo ya le entregué mi vida al Señor, yo ya estoy caminando con Él. Hermano, ciertamente, si usted ya le entregó su vida al Señor, si ya le está siguiendo, usted es salvo en Cristo. Decimos amén. Pero la Biblia nos manda a ser vigilantes. La Biblia nos manda a tener cuidado con el estado de nuestro corazón. Y un corazón que ha creído, si no se le pone cuidado, si no se le pone atención con la rutina, con el pecado, poco a poco se puede ir endureciendo. Y aquel que un día creyó y creyó como un niño, hoy usted y yo podríamos estar siendo incrédulos. ¿Qué es la incredulidad? Es un estado de desconfianza. ¿Qué es la incredulidad? Es un estado de desconfianza. Es decir, no sé si sea así, no me convence, no estoy seguro, podría ser. Y hoy en día hay muchos cristianos que vivimos nuestra vida en el Señor, ¿sabe cómo? Con desconfianza. Porque pedimos
pero pedimos dudando. Voy a pedir esto, aunque no creo que vaya a suceder. Voy a rogar al Señor, y en algunos casos ya ni siquiera pedimos. La incredulidad es un estado de desconfianza, de escepticismo, dificultad para creer. Algunas razones por las que nuestra incredulidad podría estarse manifestando. Porque aquí pasa algo. Alguien llega al conocimiento de Cristo, le entrega su vida y empieza a experimentar en su vida gozo, alegría, paz, y Dios se vuelve ¿qué? Se vuelve todo para él. Y de pronto alguien que lleva años en el camino lo ve, es que es nuevo. ¿Se le va qué? Se le va a pasar. Alguien le dice, hermano, es que mire, siento algo aquí que nunca había sentido, un gozo, una paz, y yo quiero estar en todas las actividades, quiero estar el lunes en los varones, quiero estar el miércoles en el culto. No me dejan venir a la femenil, pero si no, yo también vendría a la femenil y a los jóvenes, y quiero participar, y quiero ir, y quiero todo. Dígame qué parte de la Biblia leo, no sé orar, enséñenme a orar. Quiere, anhela. Porque la luz resplandeció en su oscuridad. Porque aquel que vivía en valle de sombra de muerte ha venido a la luz, porque Cristo llegó a su vida. Como los de Galilea. Y hay un cambio radical. Y los de Nazaret los veían y decían, se les va a pasar. Cuando este hermano que está ansioso platica con alguien, este hermano, ¿cuántos años tiene en el camino? No, yo ya tengo 35. Él me va a poder. Hermano, es que siento esto. Sí, hermano, no se preocupe, a todos nos pasa, pero se le va a pasar. Qué triste. No debería de pasarse. Tendría que ir aumentando, porque entre más le conocemos, más enamorados deberíamos de estar del Señor. ¿Decimos amén? Razones por las que no creemos. ¿Cuál es mi corazón? Si en ese momento tuviesen que decirme un gentilicio, ¿sería de Nazaret o sería de Galilea? Todos tendríamos que ser como los de Galilea, decimos amén, que creyeron. Pero cuidado con que tengamos un corazón como el que tenían los de Nazaret, lleno de incredulidad. ¿Por qué no creo? ¿Por qué tengo incredulidad en mi corazón? Primero, porque no conozco la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Hermano, las alabanzas son una bendición. ¿Decimos amén? Pero no son el alimento principal para el alma y el espíritu. La alabanza y la adoración es lo que nosotros le damos a Dios. Amén. Pero lo que recibimos de Él es a través de la bendita palabra del Señor. Y cuando yo no conozco la palabra, cuando yo no conozco sus promesas, cuando yo no conozco su ley, cuando yo no conozco lo que Él tiene para mí destinado a través de su palabra, hermano, ¿cómo voy a creer en aquello que no conozco? ¿Cómo voy a creer en aquello que no escucho?
Yo ponía un ejemplo en alguna ocasión. Llega alguien a un restaurante y dice, por favor, dígame un alimento sencillo. No puede estar rico, pero sencillo. Tráigame unos molletes. Pero aquí tengo la carta. No, tráigame unos molletes. Llévese la carta. Quiero unos molletes. Le sirven sus molletes. ¿A quién se le antojaron los molletes? ¿A alguien? Pero justo al lado está otro sentado, otro comensal, y le traen una tan pequeña, con enchiladas, aguacate extra. Y el que tiene sus molletitos voltea a ver al de las, oiga, joven, yo quería de esas. Señor, están en el menú. Pero usted no leyó ¿qué? El menú. Pidió molletes, ahí están sus molletes. Dios en su palabra nos ha dejado un menú rico en bendiciones, en promesas. ¿Decimos amén? Pero si no las conozco, ¿cómo voy a pedir? ¿Y cómo voy a creer? Ante el miedo, la angustia, el dolor, voy a dudar. Porque cuando conozco sus promesas, sé que Él es un Dios grande, misericordioso, amoroso, que va delante de mí como poderoso, ¿qué? Guerrero. Pero eso ¿dónde está? En la palabra de Dios, hermano. Quiere creer, quiere que la incredulidad se vaya de nuestro corazón. Leamos la palabra del Señor. Hermano, pero yo por eso vengo los domingos para escuchar la predicación. Me nutro y toda la semana. Hermano, ¿cuántas veces come al día? Mínimo. En Veracruz desayunamos, almorzamos, comemos, merendamos, cenamos, y ya cuando estamos en la cama nos acordamos que hay un pan con leche para que se me asiente. Ese es el alimento físico. El alimento espiritual es la palabra del Señor. Amén. Si usted viene el domingo en la mañana y en la tarde, da 2 comidas. Si viene el miércoles, ya dio 3. Pero imagínese a alguien que dice, voy a ir el domingo en la mañana, como y con eso aguanto toda la semana hasta el siguiente domingo. Hermano, por eso cuando llega todo famélico, desmayándose espiritualmente, porque dio una comida a la semana. Lo reto que a partir de ahora dé una comida física a la semana. Coma mucho, coma bien hoy, y hasta el próximo domingo lo vamos a ir a ver al hospital. Muchos tendríamos que estar en el hospital espiritual por raquitismo, porque teniendo la palabra, el menú, la carta en casa para leer y alimentarnos, no lo hacemos, y por eso no creemos. Yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo crees? Porque lo dice su palabra. Y Dios no miente. Yo sé que Dios me va a cuidar. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra y Dios no miente. Yo sé que esto que está pasando, aunque me duele, será para bien. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo crees? Porque lo dice su palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Decimos amén? No creo porque no conozco su palabra, pero yo lo invito y me invito, nos invitamos unos a otros. Leamos la palabra para que la incredulidad se vaya. No creemos porque mi vista está puesta en otro lado. Los cristianos andamos por fe, no por vista.
Pedro caminó sobre el agua mientras estaba viendo a su maestro, al Señor Jesús. En el momento en que quitó la mirada de Jesús y miró la tormenta y se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua, dijo: yo no sé caminar sobre el agua, ¿qué hago caminando sobre el agua? Y en ese momento se hundió. Hermano, cuando estamos pasando por situaciones y ponemos atención a lo que está alrededor en vez de poner atención en Dios, es ahí cuando la incredulidad llega al corazón. Es que esta enfermedad es demasiado difícil, no creo que Dios me ayude. Es que este problema matrimonial es demasiado grande, no creo que Dios lo pueda arreglar. Uy, no, nada más de ver el carácter de mi señora. No, Dios no puede con eso. Hermano, Dios puede con eso y más. ¿Decimos amén? Pero empezamos a ver lo otro y no ponemos la mirada en Cristo. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En Cristo. Si usted empieza a percibir duda, dificultad para creer, es porque está mirando al lado equivocado. ¿Por qué dejamos de creer? Porque el miedo me ha incapacitado. ¿Por qué dejamos de creer? Por rebeldía. Porque no solamente se trata de creer las promesas y las bendiciones de Dios. También se trata de creer aquello que muchas veces no nos gusta y que hacerlo nos supone negarnos a nuestros propios deseos. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a librar de cualquier peligro? Amén. Y no sabemos un texto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Decimos amén? Amén. Ahora quiero que piense en su peor enemigo, como dice el juego. En ese que odia. O ese que no odia ni lo quiere. Me es indiferente. Eso es pecado. Ya tiene su nombre. Lo voy a señalar, se va a poner en pie y lo va a decir en voz alta. No, no es cierto. Dice la palabra del Señor que debemos amar a nuestros enemigos. A ese que pensó, ese que ahorita hizo que el estómago, a ese en especial lo tiene que amar. ¿Decimos amén? Este amén no estuvo tan fuerte como el que habita al abrigo del Altísimo. Por eso digo, cuando se trata de creer, es creer en todo y no solo en las promesas. Ese que te hirió, que te lastimó, que te ofendió, que te rompió, a ese debes perdonar en el nombre del Señor. Es que no merece perdón. No, nadie merece, ni tú ni yo, y Dios nos perdonó. Creer es creer en todo y no solo en lo que me conviene. Y dejamos de creer por rebeldía cuando lo que Dios me está diciendo que es bueno y necesario para mi vida no me gusta y no lo quiero. El pastor Ernesto predicaba el día miércoles sobre los tiempos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Decimos amén? Y es que cuando llega la bendición nos alegramos y decimos: no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. Llega la amada, la vida del muchacho y dice: no cabe duda, los tiempos de Dios son perfectos. Llega el príncipe azul, no cabe duda. Llega el trabajo, llega lo que llegue que estábamos anhelando, nos gozamos. Pero hermano, cuando llega la enfermedad, ¿por qué no decimos: no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos? ¿Por qué cuando hay una pérdida no decimos: no cabe duda, los tiempos de Dios son perfectos? ¿Por qué cuando se cierra una puerta no decimos:
No cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Será que solamente son perfectos cuando nos gusta lo que pasó? No. También cuando sucede algo que no nos gusta, los tiempos de Dios siguen siendo perfectos. Y si pasó, es porque así debía pasar, así convenía. Y Dios sabrá llevar eso para una bendición de nuestra vida. ¿Decimos amén? Pero ahí es donde entra la rebeldía y dejo de creer. Es que Dios ya me abandonó. Es que Dios no me responde. Es que Dios se ha olvidado de mí. No, hermano. Todas esas frases son frases que denotan algo. He dejado de creer. Porque el que cree sabe que aunque la higuera no florezca y que aunque no haya frutos en la vid, aún con todo Dios estará con nosotros siempre. ¿Decimos amén? No creo o he dejado de creer porque me cuesta trabajo, porque soy humano y mi humanidad es mi principal estorbo para creer. No es rebeldía, no es falta de conocimiento de la palabra, no es porque tenga la mirada puesta en otro lado, es porque soy un ser humano con una naturaleza pecaminosa y carnal y me cuesta trabajo creer. Y quiero, hermanos, ser muy claro en esto. No quiero justificarme ni darle a usted herramientas para justificarse. Ahí está, es por eso, hermano. Amén. Por eso es porque soy humano. Y la carne es débil. Ese texto lo hemos mal utilizado muchas veces. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucede cuando yo de verdad lo estoy intentando y estoy luchando? Marcos capítulo 9. Verso 17. Marcos 9, 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí. 9, 17, perdón. 9, 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo al Señor Jesús: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu, ¿cómo? Inmundo. Perdón, un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este es el contexto. Verso 23. Trajo a su hijo al Señor Jesús para que fuese sanado y le diese libertad. Verso 23, leemos juntos, dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Está hablando figurativamente o literalmente? Literal. Al que cree todo le es posible. Hermano, sé que no es la primera vez que escucha este texto. Y sé que alguna vez usted lo ha dicho para bendecir a alguien, exhortar a alguien, o se lo han dicho. Pero ¿qué pasa cuando me cuesta trabajo creer? Pero no es por rebeldía, no es por falta del conocimiento, no es porque esté mirando hacia otro lado, es consecuencia de mi humanidad. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
suena contrario. ¿Por qué si crees, entonces pides que te ayude con tu incredulidad? Porque creo hasta donde humanamente me es posible creer, pero hay un punto donde no puedo más. Y es ahí donde Dios te pido, ayúdame. En mi debilidad, en mi flaqueza, en ese punto donde me cuesta trabajo, donde yo sé lo que tú prometes, pero hay algo que me lo impide, Señor. En ese punto te pido que ayuda mi incredulidad. No soy alguien rebelde que esté huyendo de ti, soy alguien que cree en ti con todo el corazón, pero le está costando trabajo creer. Hermano, ahí es muy válido orar y decirle a nuestro Dios: Padre, ayuda mi incredulidad. Hermano, ¿cuál es la situación de nuestro corazón? ¿Cuál es la razón por la que hemos dejado de creer? ¿Nos falta leer más la palabra y alimentarnos? ¿Estamos siendo rebeldes a la palabra? ¿Estamos teniendo nuestra mirada en otro lado? ¿O quizá estamos al límite y nuestra humanidad no nos permite creer más? El problema cuando creemos así es cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Decimos amén. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Le pregunto, ¿hay algo en lo cual usted esté necesitando creer? Creerle a Dios. Algo en lo que con el paso del tiempo, la seguridad que tenía de que iba a suceder y que Dios va a responder se ha ido diluyendo y ahora lo ve como algo casi imposible. Quizás sea acerca de su temperamento, quizás sea acerca del estado de su matrimonio, quizás tenga que ver con alguno de sus hijos, quizás sea el estado de salud de alguien, quizás sea su propia vida. Yo le pregunto, ¿qué le está estorbando para creer? La luz ha llegado a su vida como llegó a la región de Galilea, ha resplandecido, pero ahora lo que falta es tener un corazón humilde delante de Dios que cree. Y si alguno dice: hermano, yo quiero creer, pero hay estorbos, esta mañana es un buen momento para ir a Dios y decirle: Padre, conoces mi necesidad, conoces mi petición, sabes cuál es esa carga que hoy en día me está costando llevar, y a veces dudo y me pregunto si irás a contestar. Perdóname por dudar, perdóname por no creer, porque tú eres un Dios todopoderoso para el cual no hay imposibles. Y en esta mañana, Señor, pongo a mis hijos en tus manos, pongo a mi matrimonio en tus manos, pongo mi salud en tus manos. Regreso yo a ti y te digo: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Cualquier estorbo, quítalo, Señor, y permíteme creer como cree un niño, sin dudar, sin cuestionar. Simplemente cree, porque sabe que su Padre no va a fallar. Padre bendito, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Tú conoces los corazones y tú escuchas cada una de las súplicas que están subiendo a tu presencia. Ayúdanos con nuestra incredulidad, pero si hay rebeldía, Señor, que tu Espíritu Santo nos exhorte, nos redarguya. Si hay falta de conocimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos impulse y nosotros seamos humildes y obedientes. Si estamos viendo a otro lado, que nuestra mirada esté fija solamente en ti.
Pero Señor, ayúdanos a creer, porque solamente así podemos caminar contigo de la mano, creyendo en ti, en tus promesas, en tus palabras, en tu mandato. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, creamos. ¿Decimos amén? Creamos. La mano de Jehová no se ha cortado. Dios Padre sigue estando en el trono. ¿Decimos amén? Y el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es el mismo Dios de hoy. Si ya lo hizo antes, lo hará otra vez, en el nombre del Señor. Mi hermano, que el Señor le bendiga.